Ahora, no me estabais escuchando porque faltaba conectar el segundo. Ahora sí, no me estabais escuchando porque faltaba conectar el segundo micrófono. Ya está. Bien, hoy es 11 de enero de 2021 y vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Hoy vamos a seguir un poquito más avanzando en el capítulo 5 de Apocalipsis. Estamos detenidos donde se nos cuenta de ese servicio de adoración en los cielos. Y bueno, si tienes la Biblia, ábrela allá en Apocalipsis capítulo 5, vamos a continuar en el versículo 10. Antes vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos dirija y así nos presentamos para que todo esté dirigido por Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por el poder estar juntos, reunidos alrededor de tu palabra. Gracias por un nuevo día que tú nos das y queremos pedirte que nos dirijas en este estudio bíblico, que tú, Señor, nos estés llevando para que todo lo que digamos y hagamos esté conforme a tu voluntad. Necesitamos escuchar tu voz y necesitamos, Señor, que sigas tratando con nuestra vida. Vivimos en un mundo engañoso, un mundo donde todo es muy complicado y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, llenos de tu palabra. Por eso venimos cada día, Señor, ante tu presencia, abriendo la Escritura para escuchar tu voz. Danos sabiduría para entender y para explicar todo lo que venga de ti. Ayúdanos a recibir este mensaje del libro de Apocalipsis. Gracias por mis hermanos, bendícelos y cuídalos. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues bienvenidos a todos. Vamos a estudiar Apocalipsis. Germán, bendiciones, bienvenido. Benito, estoy leyendo los mensajes de los hermanos que están escribiendo en este chat del directo. También Beatriz ha saludado, buenas noches. También José María, buenas noches, José María. Luz, bienvenida, buenas noches. María Luisa, buenas noches. Juan Bermudo, bienvenidos a todos. Ana Karina, Paco, Rosario, Tamara, Yolanda, Gaby, bienvenidos, bendiciones. Miguel, bienvenido también, bendiciones. Andrés, desde Cambrils, un abrazo, bendiciones. Juan Vázquez, Dios te bendiga. Y Yalika, tú estás saludando. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Gracias por escoger compartir este tiempo. Y espero que Dios nos bendiga su palabra en nuestro corazón. Estábamos detenidos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Está sentado en el trono Dios, el Padre. A su lado está Cristo para tomar el rollo sellado con 7 sellos. Y en ese instante hay un servicio de adoración, de alabanza, donde están todos los creyentes, estamos todos nosotros, todos los creyentes de todos los tiempos, están ahí en la presencia del Señor, adorándole, reconociendo lo que Él ha hecho, reconociendo su obra salvadora en nuestra vida. ¿Recuerdas que vimos un servicio de alabanza en el capítulo 4? Allí se exaltaba a Dios como creador, ese era el centro, lo principal. Aquí se exalta al Cordero, al León, como nuestro Salvador. Tú con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y en el versículo 10, ahí vamos a retomar, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reyes y sacerdotes, dice ahí que el Señor nos ha hecho. ¿A quiénes nos ha hecho? Estamos viendo esa multitud, y miré y oí la voz de muchos mensajeros alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos. Su número era millones de millones, seres vivientes, ancianos y una multitud de mensajeros, que todos están cantando este canto
tú con tu sangre nos has redimido. Por lo tanto, la única explicación bíblica aceptable, comprendida en lo que la Biblia nos enseña, es que son personas por las que Cristo murió. Así que no son ángeles de los cielos, sino que son los creyentes de todos los tiempos que están ahí en la presencia del Señor, adorándole. Y nos has hecho reyes y sacerdotes, dice. La palabra reyes en el griego es basileus, y la palabra sacerdotes es hiereus. Un sacerdote, según esta palabra, hiereus, es uno que ofrece sacrificio. Y la palabra basileus, reyes, pues tiene que ver con el acto de reinar, de gobernar, de estar en una posición de autoridad. Y la Escritura dice que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y para siempre, reyes y sacerdotes para siempre, porque reinaremos, dice, sobre la tierra. ¿Sabes qué es esto? Esto es recuperar lo que se había perdido. Hemos estado meditando que al hablar de redención, estamos recordando lo que ocurrió en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Dios puso a Adán para que sojuzgase, se enseñorease, aprovechase todos los recursos de la tierra, y Adán perdió el derecho al introducir el pecado en el mundo. Pero Adán estaba reinando sobre la creación. Fue él quien le puso nombre a todos los animales. Cuando tú le pones nombre a algo, es una demostración que tú ejerces esa autoridad sobre esa cosa. Si tú le pones un nombre a algo, es porque te pertenece de alguna forma, en alguna medida, ¿no? Tú dices, bueno, las cosas que son tuyas las puedes etiquetar con tu nombre, les pones el nombre, esto me pertenece, pones ahí tu nombre. Los hijos, decimos nuestros hijos, son los padres los que deciden qué nombre le ponen a sus hijos. ¿Por qué no se los pone el juez o el del ayuntamiento? Bueno, porque la responsabilidad es de los padres, los hijos son de los padres. Hay una autoridad. Pues esa es la idea. Somos nombrados reyes y sacerdotes para siempre, reyes, porque de esa forma se recuperará lo que se había perdido. Adán reinaba en el paraíso sobre la tierra, sobre la creación. En el futuro nosotros volveremos a recuperar eso que se perdió y reinaremos sobre la creación. Y el acto de decir que somos sacerdotes, recuerda, hiereus es uno que ofrece sacrificio. El sacerdote es el que ministraba las cosas a los hombres que tenían que ver con Dios, el que intercedía trayendo ese sacrificio de un animal por el pueblo. Bueno, ahora todos nosotros somos sacerdotes, nosotros somos los encargados de ministrar las cosas de Dios en este mundo. Dice la Escritura que somos la luz y la sal de esta tierra. Tenemos el llamado de Dios a servirle y a ofrecer aún nuestros cuerpos en sacrificio vivo para lo que Dios quiera, para hacer su voluntad. Entonces, esta es una declaración, bueno, con unas dimensiones que no terminamos de comprender. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y después en el versículo 11 que también hemos leído, dice Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles, recuerda la palabra es mensajero, la traducción, alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Él está escuchando esta adoración que hemos dicho antes, y cuando él escucha todas estas cosas, él tiene los ojos puestos en el trono. Quiero que te imagines a Juan. Él ha quedado perplejo mirando lo que está pasando en el trono, pero después desvía la mirada un momento. Alrededor del trono están los seres vivientes, los ancianos y una multitud de mensajeros que juntos son todos los que están cantando esta adoración a Dios. Tú con tu sangre nos has redimido, tú nos has hecho reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra, tú nos tomaste de toda lengua, pueblo, linaje, nación.
Entonces toda esa multitud de millones son creyentes, son los creyentes de cualquier tiempo, de cualquier época, que ahora están delante del Señor, participando en todo lo que tiene que ver con la redención, la recuperación de las cosas, de todo aquello que estaba perdido. En el griego, esa expresión, su número era millones de millones, porque aquí surge una pregunta, ¿cuántos creyentes habrá cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y todos los que murieron hasta ese instante resuciten para reunirse con Cristo en los cielos, y los que estén vivos en el instante serán arrebatados también, transformados y arrebatados juntamente con ellos? Desde el principio de la historia, desde Adán y Eva hasta nuestro momento en el que hoy vivimos, ¿cuántas personas han creído? ¿Cuántos creyentes habrá en los cielos? La palabra que se ha traducido por millones de millones, esa frase que dice ahí su número era millones de millones, en el griego dice murías de murias y kai gilias gilias. Eso es lo que dice en el griego. Murías, murías, kai gilias gilias. Traducido literalmente vendría a ser murías, murías, vendría a ser, se podría traducir por millares o por millones, porque es un número indefinido, es una palabra que se refiere a una gran multitud. Al traducir al castellano tenemos que escoger qué palabra, una palabra. Entonces, si decimos miles, parece que nos quedamos cortos. El traductor escogió millones, para decir millones de millones. Después dice murias, murias, millares de millares o millones de millones, un número indefinido, o sea, una multitud muy numerosa. Cuando dice kai, kai es y, se puede traducir y o también, así, entonces, gilias, gilias. O sea, aquí en castellano dice millones de millones. En el griego dice murias, murias, kai, gilias, gilias. Gilias, gilias se podría traducir por mil o por millar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, una multitud grandísima es lo que quiere decir. Millones de millones, millares de millares es lo que está diciendo en el original. No está dando una cifra exacta. Juan evidentemente no tiene ese dato, ni él se va a poder parar a contar a todos los que hay ahí. Entonces él habla de una multitud grandísima. Según los estudios, o sea, si nos preguntamos cuántas personas han podido habitar la tierra desde Adán y Eva hasta nuestros días, nosotros podemos hacer un cálculo. Ahora mismo es el momento en la historia que más habitantes ha habido sobre el planeta. Estamos cerca de los 8.000 millones. Pero eso es algo que ha ocurrido, ese incremento de la población mundial es algo muy reciente. Porque la población en el mundo, durante siglos, andaba alrededor de 1.000 millones, en algún momento pudo llegar a 2.000 millones, pero ha sido en los últimos años, siglos, o sea, desde mitad del 1800 hasta el 2021 en el que nos encontramos, es cuando la población mundial se disparó una barbaridad y no para de crecer. Eso es algo de ahora, reciente. Entonces, los estudiosos, haciendo un cálculo, teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta la estadística no es exacta, es probable, la probabilidad de cuántas personas estuvieron viviendo en cada momento. Al principio en Adán y Eva pues eran 2 personas, después tienen 2 hijos, pero dice la escritura allí, tuvieron hijos e hijas, así que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, eso sí, a su vez volvieron a tener hijos. En Noé, en el diluvio, se pone otra vez el contador a 0. Ahí otra vez se parte desde solo una familia. Y otra vez la población del mundo empieza a recuperarse
Pero ya os digo, desde el año 0, o sea, el nacimiento de Cristo hasta el 2000, en el año de Cristo la población mundial se calcula que probablemente no llegaba a 1.000 millones, bastante menos. Y así más o menos queda estabilizada. La cifra no llega o ronda los 1.000 millones, año 200, año 400, año 800, año 1000, año 1200. En el 1400, después de Cristo siempre estoy hablando, comienza un ligero ascenso la población mundial. En el 1600 el ascenso continúa. Estamos ya hablando en el 1600 que se empieza a sobrepasar los 1.000 millones de habitantes en la Tierra. En el 1700 continúa. En el 1800 estamos hablando que el número de habitantes en la Tierra se acerca a los 2.000 millones. 1800. Eso hace 221 años, no hace tanto. Pero desde el 1800 hasta ahora, en el 1900 la curva continúa ascendiendo y ya estamos rozando los 3.000 millones por ahí. Pero desde el 1900 ahora, en poco más de 100 años, pasamos de eso, de unos cerca de 3.000 millones de habitantes a los 8.000 millones que casi que somos ya ahora. La población del mundo no para de crecer. Se calcula que en el 2050 ya habremos superado los 10.000 millones de habitantes sobre la Tierra, si no pasa nada. Si no viene Cristo antes, si no hay catástrofes que limiten ese crecimiento de la población. Entonces, según los estudios, se calcula, haciendo un promedio, cuántos pudieron vivir en cada momento, se calcula que la Tierra ha sido habitada por unos 100.000 millones de personas, desde Adán y Eva hasta nuestros días. 100.000 millones de personas es un cálculo, no es exacto, pero aproximadamente, por tener una idea, sobre la Tierra hasta el día de hoy habrán vivido unos 100.000 millones de personas. Ahora la pregunta es, de los 100.000 millones de personas, ¿cuántos habrán sido salvos? ¿Cuántos estarán en esa escena celestial que estamos viendo ahí y que Reina Valera traduce de millones de millones? Bueno, la verdad es que es muy difícil responder a esa pregunta. Calcular cuántas personas son salvas es complicadísimo. Pero por decir algo, que no es ni mucho menos una cifra cerrada ni exacta, pero por decir algo, una cuarta parte, un 25%. Fíjate que en el momento del diluvio, de todos los habitantes que poblaban la tierra, solamente Noé y su familia fueron salvos. Y a lo largo de la historia no ha sido una cosa de mayorías el hecho de creer. Creer en Jesús siempre es más bien una minoría. Hoy en día, si hablamos de 8.000 millones de habitantes sobre la Tierra, solamente 2.000 millones se consideran cristianos. Y de esos 2.000 millones hay que ver qué cristianos hay por ahí, porque se comprende todas las religiones cristianas: catolicismo, protestantismo, adventismo del séptimo día, ortodoxos, anglicanos, todo lo que sean cristianos, entren dentro de una categoría de cristianos, todos están comprendidos de esos 2.000 millones. Entonces, no sé si la cifra de una cuarta parte podría ser orientativa. Si fuese así, pues estaríamos hablando que en esos 100.000 millones de habitantes que han habitado la Tierra a lo largo de todos los tiempos, pues una cuarta parte serían 25.000 millones de personas. Puede ser que la multitud que haya en los cielos sea algo así, 25.000 millones. Bueno, podría ser algo menos, algo más, no lo sabemos. No tenemos la certeza. Pero la verdad es que seremos muchos en una actitud de adoración ante el trono de Dios y de servicio, participando en los eventos relacionados con el fin. Ahí estaremos, esa multitud que Juan observa
Debía ser algo impresionante para Juan, ver esa multitud adorando a Dios, diciendo esas palabras que ahí se citan en Apocalipsis 5, versículos 6 hasta el 10 que hemos leído. Si hablamos de ángeles de Dios, ángeles de los cielos, ¿cuántos ángeles de los cielos puede haber? Pues tampoco lo sabemos. La Biblia no nos da ninguna orientación. Si se pueden hacer cálculos de cuántos habitantes ha habido en la Tierra, teniendo en cuenta más o menos la idea de cuántos habitantes ha habido en cada época, y en base a eso podríamos imaginarnos cuántos pudieron ser salvos, todavía es más difícil tratar de imaginar cuántos ángeles de los cielos, cuántos ángeles de Dios hay, cuántos ángeles creó el Señor. No se sabe. No tenemos ni idea. Una vez Jesús mencionó, cuando él estaba en Mateo capítulo 26, versículo 53, Mateo 26, 53, cuando él, cuando vienen a prender a Jesús y Pedro trata de defender a Jesús, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, Jesús le dice, guarda tu espada, y en el versículo 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, Jesús no tenía necesidad de que Pedro ni nadie le defendiese. Él había llegado a ese momento para eso. Él lo dijo, es necesario que yo sea arrestado, que caiga en manos de los pecadores y que me crucifiquen. Para eso he venido. Entonces dijo, mira, si crees que si yo no quisiera ahora, oraría y vendrían 12 legiones de ángeles, así, como si nada. Bueno, ¿cuánto es una legión de ángeles? Una legión de ángeles podía haber tenido entre 3.000 e incluso podían haber llegado a tener 10.000 hombres. Depende en qué momento, en qué región del imperio, las legiones podían cambiar en su número. Entonces, en lo máximo, una legión podía haber llegado a tener 10.000 hombres. Eso quiere decir que 12 legiones hubiesen sido 120.000 hombres. Y Jesús lo dijo así, no queriendo dar una cifra exacta de cuántos ángeles debe haber en los cielos. No. Él dijo, si yo quisiera ahora, oraría y mi Padre me enviaría 12 legiones de ángeles, por decir algo, ¿no? 120.000 ángeles podían ser. Bueno, la idea es que debe haber muchos ángeles de los cielos, porque cuando Satanás se rebeló contra Dios, en su caída arrastró a muchos ángeles, pero quedaron otros muchos o más que eran fieles a Dios. Así que ¿cuántos ángeles de los cielos creó Dios? Muchos. Dios es un Dios muy grande. Y si Él ha creado esos espíritus ministradores para que estén en su presencia y le sirven y vengan y nos sirven a nosotros, pues ha podido hacer lo que Él haya querido. Volvemos ahí a Apocalipsis 5 y en el versículo 12 leemos que decía a gran voz, esa multitud seguían adorando a Dios y ahora dicen, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esa es parte de la adoración, es digno de tomar. ¿Cuántas cosas citan? Cita ahí Juan que están diciendo ellos. ¿Cuántas cosas Cristo es digno de tomar para sí? Ahí estáis contando ya, ¿no? Las palabras. A ver, el poder, 1, las riquezas, 2, la sabiduría, 3. Bueno, si no me fallan a mí los cálculos, creo que hay 7 cosas. Poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Esa multitud que no se puede ni contar, están clamando a gran voz,
Dice, a gran voz, no están ahí murmurando, no. Lo están proclamando con ganas que está saliendo de dentro y sus voces gritan que el Cordero es digno, el Cordero que fue inmolado es digno. Quiere decir que Él merece, Él lo merece, Él tiene todo el derecho de tomar el poder. ¿Qué quiere decir tomar el poder? Mira, vamos a ver cada una de estas palabras, leer algún versículo en la Escritura, a ver qué significa eso. Cristo es digno de tomar el poder. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Primera de Corintios 1, 24. Vamos a leerlo. Dice, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios, dice la palabra. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cuando la Biblia habla de Jesús de muchas formas, de muchas maneras, con muchos atributos. Pero uno de los atributos que la Biblia resalta en Cristo es el poder. Cristo es poderoso, todopoderoso, porque Él es Dios también. Pero al hablar de Cristo, quizás tenemos la imagen en nuestra mente del hombre, el Cristo que vino y caminó por este mundo, el Cristo que murió en la cruz, al que mataron, y no podemos perder de vista que eso fue un paréntesis en la existencia de Cristo. Él vino algo más de 33 años como hombre, pero antes de eso Él existía como Dios, y después de esto volvió a recuperar su gloria que había tenido antes con el Padre, antes de que el mundo fuese. Entonces, Cristo es poder de Dios, todo el poder. Él lo puede todo. En la creación, Cristo estaba creando. Él estaba en la eternidad. Él no tuvo comienzo de días ni fin de días, es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces nuestro Salvador, nuestro Señor, es poderoso. Por eso Él es digno de tomar el poder. El poder le pertenece a Él. También dice que es digno de tomar las riquezas. Y leeremos un versículo en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Segunda carta a los Corintios 8, 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora el Cordero es digno de tomar el poder, las riquezas. ¿Qué son las riquezas? Bueno, las riquezas es todo aquello valioso, todo aquello que es precioso. Cuando nosotros desde nuestra perspectiva hablamos de riquezas, pues hablamos de aquellas cosas que en el mundo una persona puede tener y que no están al alcance de cualquiera. Antes hablamos 8.000 millones de habitantes, casi vamos para ese número, pero ni mucho menos los 8.000 millones somos ricos. Hay diferentes categorías y hay algunos que tienen muchas riquezas, otros tienen algunas riquezas, otros tienen pocas riquezas, algunos no tienen ninguna riquezas. Hablamos de riquezas, eso, la posibilidad de poseer cosas que no están al alcance de cualquiera. Cristo es digno de tomar las riquezas, todas las riquezas, porque todo le pertenece a Él. Por eso el apóstol Pablo menciona a la hora de lo que Jesús hizo, dice que por nosotros se hizo pobre siendo rico. O sea, Él lo tenía todo. Dios es el dueño de todo, pero por nosotros se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Dice la Escritura que Él nos ha nombrado coherederos. O sea, vamos a reinar al lado de Jesús. Entonces, bueno, vamos a disfrutar de las riquezas de Cristo también.
pero Él es el único digno de recibir esas riquezas. También podemos leer otro texto en Efesios 3:8 relacionado con esto que estamos hablando. Efesios 3:8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable es una palabra que no solemos utilizar mucho en nuestro vocabulario, en la conversación del día a día, pero inescrutable quiere decir que es algo muy, muy lejos de que lo podamos comprender. Es algo que yo no puedo analizar, algo que yo no puedo desgranar, y las riquezas de Cristo son mucho más grandes que todo lo que yo pueda imaginarme. Pero fíjate que menciona las riquezas en relación con la gracia y anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Antes hablamos de las riquezas del mundo, pero las mayores riquezas no son el oro y la plata, no son los euros o los dólares, no son las piedras preciosas, los diamantes. Las verdaderas riquezas son otras. Si te dicen a escoger entre grandes riquezas o tu salud, ¿qué escogerías? Mira, puedes tener las riquezas más grandes del mundo, pero tu salud será pésima. Tendrás que estar postrado siempre en una cama. No tendrás fuerzas para casi nada. Entonces dirás, ¿y para qué quiero entonces todas las riquezas? No, prefiero la salud. ¿O no? ¿O alguno de vosotros preferiría las riquezas? ¿Qué pensáis? ¿Salud o riquezas? Si no tienes salud, por muchas riquezas que tengas, no las vas a disfrutar. Entonces vas a tener que dejar riquezas para tener salud. Bueno, las cosas más valiosas no son las materiales, son las que te hacen feliz, las que te hacen sentirte pleno, realizado, y las riquezas no tienen por qué ser eso. Entonces, según la Biblia, las riquezas son otras cosas. Y escúchame, no hay promesa que Él no tenga recursos para cumplir. No hay ninguna promesa que Cristo no pueda cumplir. Quiere decir que si Él puede cumplir cualquier cosa que nos prometa, es porque tiene los recursos, tiene todas las riquezas. Él es digno de tomar el poder, las riquezas, y también dice la sabiduría. Y está en el mismo versículo que hemos leído antes, en 1 Corintios 1:24, si os disteis cuenta. Ahí hemos leído acerca del poder, pero también hemos leído de la sabiduría, hablando de Cristo. ¿Lo recordamos? Lo hemos leído ya. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Dicho de otra forma, Cristo lo sabe todo, es omnisciente. Toda la sabiduría de Dios está en Cristo, porque Dios es un Dios trino en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en el Hijo también está la deidad, toda la sabiduría, todo el poder, todo el conocimiento, todo lo que Él es. También dice que es digno de recibir la fortaleza. Y vamos a leer un versículo que está en Lucas capítulo 11, versículo 22. Lucas 11, 22. Dice así, Lucas 11, 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Lucas 11, 22. Estoy leyendo. Está hablando esta escritura, este pasaje, está hablando de, precisamente es una enseñanza que veremos. Está hablando de un reino que queda dividido. Un reino simboliza poder, autoridad,
Hablamos de vez en cuando en estos estudios, hablamos del reino de Satanás, el reino de Dios. Son poderes, son fortalezas. A veces las palabras griegas se pueden traducir por fortalezas, por poderes, reinos, se utilizan diferentes expresiones. Entonces, en este pasaje, desde el contexto, desde el versículo 17, cuando habla de que un reino, si está dividido, será asolado, para ser fuerte tiene que estar unido. Entonces dice en el versículo 20, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús tenía autoridad para echar fuera a los demonios, para deshacerse del mal. Jesús tenía la autoridad para desarmar al mal. No hay problema que él no pueda resolver. Eso nos habla de su fortaleza. Estos religiosos, los fariseos, le acusaban y decían: estás echando fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús dice: no, eso no tiene sentido. Un reino no se puede dividir. Yo echo fuera a los demonios por Dios. Y si echo fuera a los demonios por Dios, entonces Jesús tenía autoridad. Cuando habla la Escritura de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad, contra poderes, contra fortalezas. Pero sin duda la fortaleza de Dios es mucho más grande que la del enemigo. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Digno eres de tomar la fortaleza, dice esa adoración que hay en los cielos dirigida a Cristo. Y también dice honra, toda la honra, Él es digno de tomar la honra. ¿Y qué quiere decir eso de tomar la honra? Filipenses capítulo 2, versículo 11. Filipenses 2, 11. Dice así el versículo: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hablar así es darle a Jesús toda la honra. Hablar así es darle a Él todo el honor. Honra, cuando dice allí en los mandamientos de la ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. ¿Recuerdas? Dice la Escritura que ese es el primer mandamiento con promesa, porque después dice: serán alargados tus días, etcétera, etcétera. Entonces, darle la honra a alguien es reconocerle en derechos, en atributos, en cualidades. Cuando dice ahí: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, cuando nosotros reconocemos que Cristo es el Señor, no hay un Señor más grande. Él es, al decir Señor, le estamos poniendo en la posición más elevada, más alta. Quiere decir que Él tiene todo, para gloria de Dios Padre. La gloria, el honor. Darle el honor a Cristo es algo que sus hijos tenemos que hacer. Por eso en esta alabanza celestial no se puede dejar de mencionar que Él es digno de tomar toda la honra, reconocer lo que Él es, lo que hizo, lo que Él en su posición tiene derecho. Eso es darle a Él honra. También dice que Él es digno de tomar la gloria. Y podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14. Evangelio de Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo se ve la gloria de Dios? Cuando Cristo vino, dice que vimos su gloria.
gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo se puede ver la gloria de Dios? Bueno, ¿qué quiere decir gloria? Cuando hablamos de gloria es el fulgor, el resplandor, es la imagen que uno puede desprender. Si hablamos de, por ejemplo, la gloria del oro, la gloria de una roca no tiene gloria, el oro tiene gloria, es glorioso, desprende poder, desprende brillo. La gloria es aquello que desprende por cualidad algo, alguien, ¿no? Si hablamos de la gloria divina, de la gloria de Dios, bueno, es lo más alto que uno pueda ver. Cuando Cristo fue transfigurado en el monte y se aparece Moisés y Elías y hay 3 discípulos, los 3 discípulos quedaron impresionados porque le vieron transfigurado, le vieron con su gloria. Cuando Juan escribe Apocalipsis y nosotros leímos el capítulo 1, él está viendo la gloria de Cristo, porque está hablando de que su rostro era como el sol, de que su espada, de su boca salía una espada aguda, que sus vestiduras eran, que está describiendo el conjunto de todo lo que él está describiendo, esa es su gloria. Es algo que desprende todo ese brillo, ese poder. Es algo que nos deja con pocas palabras para poder explicarlo. Hay que verlo para poder entenderlo. Cuando Moisés estuvo en el Sinaí, esos 40 días, al descender, dice que su rostro desprendía la gloria de Dios. El estar 40 días ante la presencia de Dios le impregnó de la gloria divina. Y dice que al descender cubrió su rostro con un velo para que la gente del pueblo no le viese. ¿Por qué hizo eso Moisés? Porque conocía muy bien el carácter idólatra de la gente. Y si hubiesen visto eso en el rostro de Moisés, ¡wow!, el pueblo se habrían puesto a adorar a Moisés. ¿Cómo debía ser el rostro de Moisés cuando bajó de estar en la presencia de Dios? ¿Imaginas? Bueno, no sé, yo me lo imagino pues con algo resplandeciente, como no sé. Pero ahí la Escritura lo explica así, ¿no? Bueno, Cristo es digno de tomar toda la gloria. Y también dice que es digno de tomar toda la alabanza. Toda la alabanza es para Él. Porque, bueno, solamente podemos alabar a Dios. Y Dios, Cristo, es digno de ser alabado, de ser reconocido. Cristo tiene todas las cosas, por lo tanto es digno de recibir toda alabanza. Aquí hay mencionadas 7 cosas, nuevamente sale el número 7, porque yo creo que si tuviésemos que enumerar todo lo que Cristo es digno de tomar, la lista sería larguísima. Entiendo que al mencionar estas 7 cosas, son 7 cosas notables, pero entiendo que también aquí en el número 7 estamos incluyéndolo todo, porque podemos afirmar sin lugar a dudas de que Cristo es digno de recibirlo todo. Él es digno de recibir todas las cosas. Por lo tanto, Él es digno de ser alabado, de darle a Él toda la alabanza, toda la gloria, todo el honor. Y en el versículo 13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay? Todas las cosas, todo lo que hay creado, dice que está alabando a Dios. Y está diciendo que Él es digno de tomar estas cosas. Se refiere a las aves que están sobre los cielos,
Se refiere a los peces, porque dice que están ahí en el mar. Y Juan está oyendo lo que decían, porque dice que están diciendo, y al Cordero sea la alabanza, la honra, el poder, la gloria, la alabanza. Los peces, los astros, pues dice lo que está en los cielos. Bueno, nosotros vemos el mundo físico, pero no vemos el mundo espiritual. Podemos afirmar que aquí hay una verdad en este versículo, y es que hay un mundo invisible de seres espirituales que, aunque nosotros no los veamos, son tan reales como nosotros. Tienen cuerpos reales. Sus cuerpos no están hechos de cosas terrenales. Y estos seres adoran a Dios igual que nosotros. También esto es importante por el detalle de lo que nosotros afirmamos al escudriñar la Escritura, y decimos que esa multitud que antes hemos mencionado, de mensajeros, de ángeles, mensajeros de millones, y los seres vivientes y los 24 ancianos están juntos alabando y adorando a Dios y están diciendo: tú, con tu sangre nos has redimido, nos has hecho reyes y sacerdotes para siempre, nos has tomado de todo pueblo, lengua, linaje y nación, etc. Y ahora matiza la Escritura que, además de esa alabanza que nosotros estamos diciendo, nota que hay una diferencia, se está marcando una diferencia. Esos que antes se mencionaron están diciendo: tú nos has redimido. Pero después se especifica que también todo lo creado, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. O sea, hay otros seres, no son esa gran multitud, ancianos y seres vivientes que antes hemos mencionado, hay otra multitud que se unen a la adoración, pero en su adoración no dicen lo mismo que decían los otros. Ellos toman una parte de la adoración, porque ¿qué es lo que ellos dicen? Al que está sentado en el trono sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. No usan las mismas palabras que usan los otros, porque los otros son los redimidos de Dios. Y estos son seres espirituales, ángeles. Hablamos un día de serafines, de ángeles y de arcángeles. También hablamos de querubines, pero eso está un poco incierto. ¿Qué son los querubines? Queda un poco ahí en paréntesis. Pero esos seres espirituales son reales. Están ahí y alaban a Dios y bendicen el nombre de Dios. Solo que no pueden utilizar según qué expresiones. No pueden decir: tú nos has redimido, tú nos has hecho reyes y sacerdotes, nos tomaste de todo pueblo, lengua, linaje y nación. No pueden decir eso porque es mentira. Los ángeles de Dios no mienten. Ellos dicen en sus alabanzas otras expresiones. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O como decían los serafines en Isaías capítulo 6, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, y su gloria. Y los ángeles adoran a Dios, le alaban, pero no utilizando las expresiones que son propias de los creyentes en Dios de cualquier época. Este versículo 13 de Apocalipsis 5 nos enseña una verdad. Es que hay un mundo invisible de seres espirituales que nosotros desconocemos en gran parte. Conocemos cosas. Sabemos que hay serafines, sabemos que hay ángeles, que hay arcángeles, pero es que desconocemos mucho del mundo espiritual. No sabemos. Podemos afirmar lo que la Biblia nos da a conocer, pero recuerda que la Biblia, Dios no tiene mucha intención de que sepamos mucho de todo ese mundo espiritual, solo la parte que nos corresponde. Saber que hay ángeles de Dios que vienen a ministrarnos, a servirnos, a defendernos, y que hay ángeles que cayeron, que ahora se les llama demonios, Satanás y sus demonios, que pelean contra nosotros. Eso es lo que tenemos que saber. Aparte de eso,
desconocemos mucho. Por ejemplo, yo antes os mencionaba que en el monte de la Transfiguración apareció Moisés y Elías, ¿verdad? Bueno, pues ellos aparecen de una forma milagrosa, porque si queréis lo miramos un momentito en Mateo capítulo 17, porque no aparecen como hombres. ¿Cómo es que se aparece Moisés y Elías? Bueno, hablaremos un poquito más de eso más adelante, porque tenemos que hablar en un momento, en unos cuantos estudios hablaremos de los dos testigos, y ahí hablaremos un poco de Moisés y Elías. Pero hablando de que todo lo que hay en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, las cosas invisibles, también están adorando a Dios. Bueno, pues os estoy poniendo ejemplos. Aquí hay dos personajes que no son ángeles de Dios, pero tampoco son hombres como nosotros mortales. Elías dice que fue arrebatado sin ver muerte. ¿Y Moisés qué hace ahí? Mira, en el Mateo 17, versículo 3, dice, y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Aparecen milagrosamente y al desaparecer volverán a su estado, a donde estén, porque ellos aparecieron para que los discípulos les vieran y para estar con Jesús ahí cara a cara en el monte de la Transfiguración, pero misterios para nosotros. Sabemos algo de lo que la Biblia nos dice, pero no lo sabemos todo. Pero es interesante, ¿no? Cuando Jesús resucitó, en Lucas capítulo 24, versículo 39, en Lucas 24, 39, vemos al Jesús resucitado. Dice que vinieron, versículo 24, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Cuando Jesús resucitó, aparecía y desaparecía. Ahora estaba aquí y al instante estaba allí, bien lejos, a kilómetros, en el camino a Emaús, con dos discípulos. Atravesaba puertas cerradas, se ponía en medio de ellos estando las puertas cerradas. De pronto fue ascendido al cielo, se fue volando a los cielos. Entonces todo eso os lo digo para que veáis que en el mundo espiritual la física tiene otras leyes. El mundo como nosotros lo conocemos y cómo nos afecta, en el mundo espiritual no es de la misma forma. Ahí las cosas actúan de una manera totalmente distinta. ¿Te acuerdas que el otro día leíamos cuando Eliseo está viendo a los enemigos que le rodean, pero está tan tranquilo, y su siervo, eso está allí en segundo libro de Reyes capítulo 6, y su siervo está preocupadísimo y no entiende cómo Eliseo está tan tranquilo, y entonces Eliseo ora al Señor y dice, abre sus ojos para que vea, y al instante el Señor hace el milagro, abre los ojos del siervo, y el siervo ve y mira, y ve un ejército de ángeles de Dios alrededor, poderosísimos, preparados para defenderles a ellos. No lo vemos con nuestros ojos, pero están. Hay un mundo espiritual a nuestro alrededor. Había legiones y legiones de ángeles. No las veían con los ojos físicos, pero si Dios abre los ojos y nos permite ver lo espiritual, lo podemos ver. El tiempo corre de otra forma, ni siquiera sabemos cómo es el tiempo en el mundo espiritual. La temperatura, hace frío, hace calor, la gravedad parece que no tiene poder sobre ese mundo espiritual, la atracción de los cuerpos como la tierra de sus objetos hacia sí misma, la gravedad, parece que nada de eso afecta al mundo espiritual, pero la Biblia dice que ese mundo espiritual existe, y prueba de ello este versículo, el número 13 del capítulo 5 de Apocalipsis. A veces hablamos del cielo como algo que está muy lejos, pero a lo mejor el cielo no está tan lejos, está alrededor nuestro, entre nosotros. Pablo dice, fui llevado al tercer cielo. ¿A qué se refería? Fuera del universo que conocemos.
El mundo espiritual es invisible, está ahí, pero no lo vemos. Quizás esté alrededor nuestro y simplemente no lo podemos percibir con nuestro cuerpo y los sentidos de nuestro cuerpo. Marcos capítulo 9 versículo 4. Marcos capítulo 9 versículo 4 dice: y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Ahí aparecen, este es otro, hemos leído antes en un evangelio, aquí Marcos también lo menciona, y un poquito más adelante en el capítulo 16 versículo 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Apareció, no estaba a la vista y de pronto ya estaba. Esa es la idea. La palabra aparecer no quiere decir que vino, quiere decir que no lo veía y al aparecer ya le veo. Cuando Jesús aparece es que de pronto toma la forma visible para que le veamos. Cuando Moisés y Elías aparecieron es que de pronto tomaron la forma visible para que lo viesen. Cuando venían unos ángeles enviados por Dios, cuando Gabriel viene a hablar con María, viene y se aparece para que María le pueda ver. Apareció. La palabra esa en griego es optomai. Optomai. ¿Sabes qué palabra deriva de optomai? Óptico. La palabra optomai, que se traduce apareció, es una palabra de la cual deriva la otra palabra óptica que nosotros utilizamos. O sea, optomai es ver algo que no se ve. Eso es lo que significa literalmente. Ver algo que no se ve. Volverse visible, aparecer. Optomai, volverse visible. Ser visto. Y se usa para cosas no físicas. Si es algo que tú ya ves, no usas la expresión optomai, ya se ve. Se usa para algo que de pronto no se veía y ahora de pronto se ve. Esa es la idea. La visión es capaz de interpretar nuestro entorno gracias a los rayos de luz. Todo el sistema óptico en nosotros, en el ser humano, es muy complejo. Nuestros ojos, con el nervio óptico, están directamente conectados al cerebro. Pero vemos gracias a la luz. Nuestro ojo está diseñado para captar todo el espectro de la luz y al ver, porque hay luz, entonces interpretamos lo que estamos viendo. Y todo eso es complejo. El cerebro interpreta las cosas que vemos. Entonces nosotros lo que vemos en realidad es el reflejo de la luz en los objetos. La mecánica de la visión en el ser humano es compleja, pero es una maravilla de la creación de Dios. Por el ojo nos ingresan los estímulos luminosos. Y esos estímulos luminosos se transforman en impulsos eléctricos en nuestro cerebro. Y gracias a unas células que hay en la retina, que se llaman conos y bastones, el nervio óptico transmite esos impulsos eléctricos al cerebro y en la corteza visual hay un complicado proceso que nos genera las imágenes de las que tú eres consciente. Tú ahora me estás viendo a mí. Bueno, en realidad estás viendo todo eso que yo te he explicado. Es un proceso mecánico, a través de tus ojos están captando la luz. Si yo apago ahora la luz, pues no ves nada. La luz refleja los objetos. Ahora la pregunta es, ¿se puede ver sin ojos? Si tú cierras tus ojos, ¿puedes ver? Bueno, hay seres unicelulares que no tienen ojos, pero captan la luz por fotorreceptores. No tienen ojos, pero captan la luz, así que algo ven. Los murciélagos, un día lo estaba comentando yo en un estudio,
que no ven, son prácticamente ciegos, como los topos que viven bajo tierra, tampoco ven, son prácticamente ciegos. Pero los murciélagos emiten ultrasonidos, rebotan en los objetos los sonidos y vuelven a sus oídos. Por eso los murciélagos tienen unas orejas así grandes. Y el sonido, como un sonar, genera las imágenes en su mente, en su cerebro. Los murciélagos ven por el sonido. Las serpientes, dicen los expertos, que ven en blanco y negro. Pero para una serpiente el olfato es fundamental, por eso van siempre sacando la lengua, porque captan con el olfato en su lengua, y con esa visión que tienen en blanco y negro detectan temperatura, ven como si llevasen una cámara térmica y ven los objetos calientes. Un ratón lo ven ahí, formas de ver distintas a como nosotros vemos. Los pulpos, dice que tienen el sistema visual de los pulpos está muy desarrollado. Nos superan en mucho a la visión a los humanos. Los perros también dice que no distinguen todos los colores. Los caballos dicen que no ven en 3 dimensiones. En el reino animal hay muchas formas de visión. Nosotros nos pensamos los hombres que todos vemos igual. No, se pueden ver de otras formas. Si tienes más conos que bastones, verías más colores. Los animales que tienen esas células que antes yo te decía, que están ahí en la retina, si tienes más células, más conos que bastones, distinguirías un espectro mucho más amplio de colores. Entonces el mundo espiritual está. Otra cosa es que nosotros no lo vemos, pero es real, existe. Y en ese mundo espiritual también se adora a Dios. Estamos en Apocalipsis 5, 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra. Alguno puede decir, sí, pero en la Escritura dice, igual también ahí están representados los peces, las aves, incluso los astros, porque habla lo que hay sobre la tierra, en el cielo. Igual está representado todo, porque la creación en la Escritura, en algunos salmos, en algunos lugares podemos ver que la misma creación da gloria y alabanza a Dios. Hay figuras así que utilizan la creación de una forma figurada. Dice, mira cómo la creación adora a Dios, ¿no? Le alaba. Pero en este caso no es la misma idea, porque aquí dice que Juan oyó decir. Los peces no dicen al que está sentado en el trono, blu, 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 debajo del agua. No, aquí está hablando de seres espirituales que están en toda la creación, que no son seres humanos, otras formas de existencia. A lo largo de este estudio de Apocalipsis veremos que aparecen seres que ni sabíamos que existen porque nunca han hecho nada a nuestro alrededor. Por ejemplo, se habla, ¿a qué me refiero? Se habla de que en alguna de las plagas son liberados seres diabólicos que estaban encarcelados en el abismo, reservados para ese día y para esa hora. O sea, hay seres, ahora hablamos de ángeles caídos, de demonios, pero es que hay más seres malignos de los que están operando hoy en día sobre la tierra. Algunos, ya lo estudiaremos, ya lo veremos, algunos fueron reservados en el abismo para ese día. O sea, hay seres que desconocemos. Tenemos conocimiento de los que interactúan con nosotros, pero la pregunta es, ¿puede ser que haya otros seres que desconocemos? Sí, puede ser. O sea, la Biblia ni lo afirma ni lo niega. La Biblia solo nos cuenta lo que nos atañe a cada uno de nosotros, a los seres humanos. Lo demás, para nosotros es un misterio. Sabiendo lo grande que es Dios, Dios puede hacer cualquier cosa. Bueno, Carmen dice, pastor, y
¿Y a qué se refiere el ángel de la guarda? ¿Existe? Bueno, hablamos de eso cuando estudiamos de los ángeles. No sé si escuchaste el estudio, a lo mejor te perdiste esa parte. Pero en esta serie de Apocalipsis, hace 3, 4, 5 estudios más atrás, estuvimos estudiando el tema de los ángeles y ahí lo mencionamos. Vas a tenerte que volver a escuchar el estudio. Pero bueno, así resumiendo, decíamos, porque ahí leíamos un texto que hablaba de los niños y hablaba de que los ángeles de Dios los defienden y tal, y decíamos que ese es el origen de la idea dentro de la religión del ángel de la guarda. El ángel de la guarda, tal como lo presenta la religión, está distorsionado, pero toma la idea de algo que sí la Biblia enseña, y es que para Dios los niños son especiales y Él los protege. ¿Y cómo? Enviando sus ángeles. Entonces, de ahí sale esa idea. Pero no solo a los niños, ya hemos mencionado y en ese estudio lo hablábamos de que los ángeles de Dios también nos defienden a nosotros. Más o menos, así resumiendo. Queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por esta tarde. El próximo día vamos a continuar en el versículo 14. Ahí sigue el servicio de adoración y estamos a puntito de empezar a abrir sellos. El libro va a ser abierto, todavía no se ha abierto, ¿eh? Ahora Cristo lo toma en su mano y eso provoca un servicio de adoración impresionante. No solo todos los redimidos y los creyentes en Dios, sino todo el mundo de seres espirituales que existe y que seguro que hasta nosotros desconocemos, se ponen a adorar a Dios. Es un momento único en toda la historia del universo, en la eternidad. Es un momento en el que todo se detiene para adorar a Cristo, que ha tomado el libro en su mano. Pero todavía no ha abierto los sellos. A partir del capítulo 6 se van a empezar a abrir esos sellos. Y en la tierra van a empezar a ocurrir cosas tremendas. El próximo día vamos a continuar viendo esta última parte que nos queda aquí de esta adoración, porque es el comienzo de lo que viene, la apertura de los sellos. Así que, queridos hermanos, recordad que mañana es martes y todos los martes nos reunimos en el local de cultos, de reuniones, a las 7:30 y a las 8 daremos el estudio bíblico en directo también por Facebook. Los que podáis venir en persona, bienvenidos. Los que no podéis venir en persona, os espero a través de este medio, de Internet, de Facebook, para tener el directo. Así que, queridos hermanos, que acabéis de disfrutar de este lunes 11 de enero, que el Señor os cuide, os proteja, os bendiga de tanta maldad y tantas amenazas que hay en este mundo. Estad tranquilos, somos hijos de Dios, Él tiene cuidado de nosotros y un día estaremos en estas escenas del Apocalipsis, estaremos ahí participando como protagonistas. Y entre tanto que llega ese día, tenemos mucho trabajo que hacer aquí en este mundo. Así que no bajes tus manos, no te relajes ni un instante, no te duermas. Hay que estar bien atento, velando, porque el Señor cuenta con nosotros. Que Dios te bendiga, hermano. Un abrazo muy fuerte. Os amo con el amor de Cristo. Hasta mañana, si Dios quiere.